Bien, 5 minutos pasaron de la medianoche. Anto, ¿tenemos mensajes? Mensajes que llegan a nuestro WhatsApp 3435-057-153. Que Daniel no espere que los corruptos se apiaden, los mediocres no piensan y mucho menos se puede esperar que sientan. Tienen un discurso hueco. Hoy se ven más niños en la calle pidiendo, vendiendo bolsas o esperando algo para comer, muchas veces en el horario que deberían estar en la escuela o en su casa. ¿Qué más? Eran 2 mensajes. Bueno. Oscar Londero, última parte. Sí, seguimos hablando de dólares, en este caso vinculados con misiones comerciales, porque el gobernador Gustavo Bordet acordó pagar $220.000 para traer a Entre Ríos a empresarios estadounidenses dispuestos a hacer o interesados en hacer inversiones. Se trata de lo que técnicamente se conoce como una misión inversa, es decir, no salen empresarios entrerrianos a algún otro país, sino que vienen del extranjero a nuestra provincia. Esta fue una propuesta presentada por una organización llamada Advanced Leadership Foundation, con la que Bordet suscribió un contrato, un convenio, el 19 de julio pasado. Ese acuerdo quedó convalidado a través de un decreto, el 2352, que emitió el Poder Ejecutivo, fechado el 2 de agosto pasado y que todavía no fue publicado en el boletín oficial. ¿Por qué? Entre otras cosas porque ahí estamos viendo la cláusula cuarta del convenio, que va a tener vigencia por 1 año y posibilidad de prorrogarse por otros 6 meses, incluye una cláusula de confidencialidad. Confidencialidad. Confidencialidad, exactamente. Las partes no pueden dar a conocer a terceros los términos del acuerdo y todo lo vinculado con la información que se maneja respecto de los potenciales inversores y los rubros en los cuales se piensa llevar adelante algún tipo de negociación. Por eso se habla de confidencialidad. Además, no es la única cláusula conflictiva que tiene este contrato. Establece también lo que se conoce como cesión de soberanía. ¿Qué significa esto? Que en caso de haber algún tipo de controversia entre las partes y que se deba resolver esto en un ámbito judicial, se va a tener que someter a la justicia del Distrito de Columbia en los Estados Unidos. Con lo cual, de prosperar esa situación, esperemos que no, la provincia de Entre Ríos tendrá que contratar a un bufete de abogados en los Estados Unidos que obviamente cobrarán sus honorarios en dólares. Si ya nos castigan los abogados de los contratistas que nos piden pagos de honorarios en dólares, imagínense si salimos a buscar abogados en el mismísimo país del norte. Bueno, ese convenio sirvió para formalizar una relación que comenzó en agosto del año pasado y que le permitió a Bordet, entre otras cosas, mantener un encuentro con el expresidente estadounidense Barack Obama. Ahí estamos viendo la foto. Y Advanced Leadership Foundation le posibilitó ampliar su lista de gobernadores conocidos aquí en la República Argentina, que incluye a Juan Schiaretti, que fue además quien permitió la realización de una cumbre verde que se celebró en la provincia de Córdoba, a Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, y a Sergio Uñac de San Juan. Esta fundación promueve justamente negocios vinculados con la economía sustentable y el cuidado del ambiente. Al menos son las 2 banderas, las 2 insignias que levantan en forma permanente. Y ahora vamos a escuchar a uno de sus representantes, al vicepresidente mundial de esta organización, que se llama Jorge Brown, quien estuvo reunido con el gobernador Gustavo Bordet y que después de uno de esos encuentros hacía unas declaraciones que fueron recogidas por la Secretaría de Comunicación de la provincia. Lo que hemos firmado en este momento, hemos tenido una reunión para hacer la primera misión comercial de empresas estadounidenses a la provincia de Entre Ríos. Que esta va a ser una propuesta sumamente dinámica de que vamos a traer entre 15 y 25 empresas americanas en busca de oportunidades de inversión extranjera directa a la provincia de Entre Ríos. Lo bueno es que no es una propuesta al aire, sino es una propuesta estudiada en donde esto se va a realizar en los próximos 6-7 meses, que daremos un estudio sobre cuáles son las verdaderas oportunidades de inversión que existen en la provincia de Entre Ríos, conocer de fondo cuáles las oportunidades que ofrece la provincia, para posteriormente nosotros hacer una investigación en Estados Unidos y poder traer empresas
empresas que estén verdaderamente interesadas en ello. Lo interesante de esto es que no vienen empresas americanas sencillamente en búsqueda de oportunidades de inversión, sino vienen ya con las oportunidades de inversión encontradas y van a venir a Argentina y a la provincia de Entre Ríos en particular para tratar de cerrar acuerdos comerciales, y que es la inversión extranjera directa, que justo en un momento como este pues es más importante que nunca. Nosotros nos entrevistamos con cientos de empresas en Estados Unidos para tratar de ofrecerles estas oportunidades, porque son ellas las que toman la decisión de venir a Entre Ríos, pagan sus propios gastos para venir a Argentina, toman sus propios días para venirse aquí, y eso es la parte interesante, que no es una cosa que estamos trayendo a cualquier tipo de empresas, sino empresas que están verdaderamente interesadas en invertir en la provincia. El testimonio de Jorge Brown, vicepresidente mundial de esta asociación, la Advanced Leadership Foundation, que hacía estas declaraciones al término de una reunión que se había celebrado en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires, de la que también participó junto al gobernador, el ministro de Economía, Hugo Balay, y el diputado provincial Martín Anguiano, un representante de la bancada de Cambiemos. Ahí vemos justamente al ministro Balay, de saco azul, y en el primer lugar de la pantalla, a Anguiano, que es un hombre de estrecha confianza del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a tal punto que además comparten negocios, tienen un emprendimiento de un barrio náutico en el departamento Islas, y también se dedican a la producción de nuez pecan. Y en esa reunión, que se está viendo ahí en imagen, participó Juan Verde, que es el presidente de esta organización, especialista en asesoramiento económico y político, y Patricio Biseglias. Así que, bueno, después de la firma de este convenio y de la rúbrica del decreto por parte del gobernador Bordet y el ministro Balay, la provincia desembolsó el 10% de esos $220.000 comprometidos. Así estaba establecido en el contrato. Después se irán haciendo paulatinamente el resto de los desembolsos hasta llegar a esa suma de $220.000, con la intención de traer a la provincia a inversores que estén dispuestos a incursionar en distintos rubros productivos. Al menos esa es la intención con la cual se firmó este convenio, que, insistimos, todavía no fue publicado en el boletín oficial de la provincia. ¿Y se puede hacer así un importe tan alto? El gobernador tiene atribuciones para hacerlo. Ahora, cuando uno repasa el decreto, se encuentra con que no hay mención alguna a la ley de contabilidad, que es justamente la que rige las contrataciones del Estado. ¿Por qué decimos esto? Porque no es un detalle menor. Es una observación que debería hacer no solamente la legislatura, sino también los organismos de control. A alguien se le pasó, a la hora de redactar el decreto, mencionar alguna de las excepciones previstas en el artículo 27 de la ley 5.140, que es la ley de contabilidad. Porque si no, está como un poco flojo de papeles este decreto. Los argumentos son bastante endebles, más allá de las buenas intenciones. Y este decreto salió con la firma no solamente de Bordet y del ministro Balay, sino también del secretario legal y técnico de la Gobernación, José Gervasio Laporte. Bien, perfecto, Oscar. Nos metemos en el reportaje al doctor Jorge Beades. Primera parte de esta extensa entrevista, ¿verdad? Doctor, a usted lo nombran fiscal en 1980 y en el 84, con el retorno a la democracia, pasa a ser juez de instrucción. Y uno recuerda que uno de los primeros casos resonantes que tuvo fue la búsqueda de NN, digamos, o sea aquellos asesinados y o desaparecidos en la dictadura. Obviamente no había los elementos que existen ahora, digamos, pero ¿hasta dónde se pudo llegar? Porque salió una causa en Paraná y otra en Concordia, recuerdo. La que se abrió acá en Paraná justamente recayó en mi juzgado, y lo más trascendente que hicimos fue, a raíz de una denuncia que se había hecho, investigar en el cementerio local, en el cementerio municipal, la existencia de tumbas NN. Y efectivamente detectamos una. Y se hizo la exhumación del cadáver. Bueno, eran solo huesos, o sea, hacía ya varios años que estaba en tierra, de manera tal que recuerdo que algunos pedazos de tela, como
¿Pero había algún nombre, vestimenta, digamos, y bueno, no había como nada. diciendo, acá puede estar tal desaparecido? No. Nada, nada, nada. Todo lo que decía era NN. Los restos fueron retirados por el personal médico forense, fueron trasladados a tribunales y sometidos a distintas pericias. Hay que recordar, claro, como usted bien señalaba recién, que en esa época no existían los procedimientos de ADN, de manera tal que mucho no se pudo avanzar. Y el NNS siguió siendo siempre NN. ¿Y tuvo alguna, pues uno recuerda, digamos, que tuvo mucha repercusión ese tema, porque estábamos hablando de el retorno de la democracia con un Alfonsín que había trabajado mucho en su campaña sobre este tema de derechos humanos, ¿no? Exactamente. ¿Tuvo presiones? Usted era un juez joven, tenía 34 años, 35. Ninguna. Ninguna. O Siempre... sea, nadie reaccionó en la sociedad, No, para nada. como referentes de la dictadura, así digamos. Para nada, para nada. No tuve presiones ni de un lado ni de otro. Ni de un lado para que investigara, Sí, sí. ni de otro para que dejara de investigar. Claro. La verdad que en ese sentido debo reivindicar que la labor que yo realicé la pude hacer con total libertad. Aunque no se llegó a ningún resultado. Exacto, aunque no se hubiera podido arreglar. Un año nada. después le cae la causa del secuestro de Susana Puentes Crecios de Marcos, que era, digamos, la principal empresaria de la cadena de supermercados, ¿no? Exacto. Que fue secuestrada y asesinada y arrojada en Puerto Márquez, en La Paz. En La Paz. Sí, sí. ¿Por qué arranca por usted, digamos? O sea, ¿no se entendía de que era un secuestro extorsivo, digamos? Ignoro por qué. Bueno, la policía, obviamente, era la policía provincial, donde se radicó primero la denuncia de la desaparición de la mujer, porque no se sabía al principio a qué se debía. Luego, bueno, ya se sabe que es un secuestro extorsivo. Claro, porque los familiares recibieron la comunicación. Exactamente. Y aparece el cadáver en la zona de Puerto Márquez, que recuerdo que tenía atado como un riel, una cosa así, como para tratar de que se sumergiera, pero a pesar de todo emergió y entonces, bueno, fue encontrado. Y a partir de ahí, bueno, ya era obvio que no era un simple secuestro, sino que ya era un secuestro seguido de muerte, una figura mucho más difícil, más complicada y más grave. Ahí recuerdo que el doctor Silvano Santander, Exacto, que era el abogado de los primeros acusados. De los acusados, los de apellido. Después condenado, digamos. Él recuerdo que denunció de manera muy firme los apremios ilegales que habían sufrido sus defendidos, digamos. ¿Eso lo llevó adelante usted? No. Eso, pero recuerda eso. Sí, pero sí ha recaído en otro juzgado, porque ocurrió lo siguiente. Al advertir yo lo que había ocurrido y la calificación legal que el hecho podía merecer, declaré la incompetencia de mi juzgado y lo remití a la Justicia Federal. El juez federal en principio no aceptó la competencia y la causa terminó para ser dirimida en la Corte. Y la Corte dijo que, bueno, que yo estaba en lo cierto, que yo tenía la razón, y en consecuencia derivó el expediente al juzgado federal, donde terminó tramitándose, donde fueron condenados los imputados, etcétera. Lo que pueda haber surgido como paralelo a eso, o como extracción de eso, que son los supuestos apremios ilegales, no sé en qué juzgado habrá recaído. En el mío no fue, así que de esa causa no podría llegar a hablar, o de lo que pudo haber ocurrido no puedo. Entre las causas así resonantes que tuvo, después a usted le llega lo que fue el asalto al Roballo, mayo de 1990, que provocó una gran conmoción a la ciudad, digamos, que fue un episodio muy violento, donde asesinan al cabo Tarnowski, digamos. Recuerdo que fue un 30 de mayo, si no me falla la memoria. Era el día que estaban pagando. Claro, sí. Era el día de pago, entonces por eso sabían que en el Roballos estaba todo el dinero
con el cual se debía abonar los sueldos al personal. Cae esta banda, porque realmente era una banda. Sí. Tenían toda una logística, sí. Tenían toda una logística y lo tenían todo perfectamente estudiado, con autos que habían dejado en las inmediaciones para poder huir prestamente del lugar. Y aparece el cabo Tarnowski, que no sé si intenta algo o... No, estaba de guardia. Estaba de guardia. Y ahí lo asesinan a quemarropa. Y ahí a quemarropa lo ultima. Huyen y bueno, ahí empieza toda la investigación. Yo recuerdo que me constituí en el Roballo de inmediato, una vez que me avisaron. Ordené que se fueran practicando las medidas de rigor, que se trataran de levantar todos los rastros posibles. Y bueno, ahí comenzó la investigación que, abreviando un poco en el tiempo, lamentablemente quedó trunca. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Un episodio, Nunca... o sea, ¿qué entiende usted? ¿Que se movieron algunos factores políticos, extrajudiciales, que determinaron que no se pudiera llegar al esclarecimiento de un hecho? Porque además había gente, digamos, o sea, hubo gente que vio, había mucho miedo entre los empleados, ¿no? Por las características del hecho, yo le puedo asegurar que el personal todo del Hospital Roballos, de la parte administrativa, y sobre todo, claro, de la parte administrativa, del director hasta el que tenía que pagar los sueldos, todos quedaron aterrorizados. claro. Hay que comprender también esa situación. Es un Entonces, episodio que fue a las 8 de la mañana, digamos, ¿no? Temprano, Sí. temprano, a primera hora, primera hora. Y cuando recuerdo que se hacen una serie de imputaciones. Entre ellos Carlos Bala. Entre se lo ellos había Carlos imputado Bala. al comisario Carlos Bala. Hago un reconocimiento en rueda de personas y ninguna es reconocida. Y concretamente, ya que usted lo menciona, Bala no es reconocido por ninguno de los que habían entrado estuvieron. encapuchados, digamos, ¿no? Tenían la cara como cubierta, ¿no? Con un nylon, me parece, ¿no? Sí. Una media. Exactamente, que eso obviamente desfiguraba las facciones, ¿no es cierto? De manera tal que hay que reconocer que el miedo, sumado a la rapidez con que actuaron, a la violencia con que actuaron y al hecho de que hubieran entrado así con medias en la cabeza, todo eso contribuyó a que verdaderamente fuera una especie de misión imposible el poder identificar físicamente a los responsables. Así que las medidas que se practicaron en ese sentido con algunos detenidos que hubo, gente de Santa Fe inclusive que se trajo para acá. Sí. Creo que eran apellidos Chalaliche y Jiménez. Exactamente. Con el agravante de que uno de ellos, no me acuerdo si Chalaliche o Jiménez, el día del hecho había estado en el hospital con una pierna quebrada. O sea que era medio difícil. Creíble. Claro. Primera parte de este reportaje al doctor Beades. Después nos metemos, o sea, profundizamos el caso Calero y también nos metemos en las polémicas 25.000 cajas fantasmas de la Cámara de Diputados, que tanta repercusión tuvo, provocó que los diputados invadieran el Tribunal de Cuentas, que les exigieran el acortamiento de las investigaciones, muchas cosas. A ver. Era un juez que tenía de alguna manera ciertas puertas abiertas, digamos, si querían hablar con usted, usted hablaba. ¿Bala intentó hablar con usted en ese momento, digamos, como diciendo, bueno, yo soy comisario de la policía de Entre Ríos? Nunca. Para nada. Yo a Bala lo conocía por el hecho de ser un funcionario policial, claro, porque quizás en alguna ocasión, dentro de un procedimiento común, desde el año 84 en adelante, que fui juez de instrucción, le habría otorgado alguna orden de allanamiento por cualquier caso común, digamos, ¿no es cierto?, de los delitos comunes, pero
pero no para nada. Y después se lo encuentra a Bala en el juicio, digamos, no en el juicio por el caso Calero, por el crimen de Calero, ¿no? Por otra cosa distinta. Claro, por el crimen de Calero, donde se había condenado a Eduardo Emilio Romero, y después estaba la imputación de Bala, digamos, que se fugó, lo capturaron y lo llevaron a juicio. Exactamente. ¿Puede ser que haya sido uno de los episodios más duros que haya tenido que vivir usted como camarista? Porque uno recuerda esa madrugada del 96, de marzo del 96, cuando usted hace la acusación, la reacción de la familia, del propio Bala, fue muy fuerte, ¿no? Sí, fue muy fuerte y no sé de dónde saqué fuerzas para quedarme en mi lugar. Claro, porque volaban sillas, tiraban sillas, ¿no? Tiraban sillas. Recuerdo una que me pasó por arriba y que, no sé, hice este gesto, pero bueno, evidentemente no venía más dirigida a mí porque si no me... No sé, Bala siempre negó y sigue negando de que él haya tenido participación. ¿Usted consideraba de que había elementos suficientes para condenar, para demostrar esa participación? De hecho, eran prácticamente los mismos elementos con los que se lo condenó a Romero. Si decíamos que no alcanzaban para Bala, Romero tenía que quedar en libertad porque tampoco hubieran alcanzado para él. Básicamente era la acusación de Eva Duarte. De ahí partía todo. Claro. Y sobre la base de eso, a pesar de que era un... Bueno, pero hubo también toda una serie de cruces, digamos, de dónde estaba cada uno, viajes. Exactamente. A partir de eso es que la Cámara, ¿no es cierto?, elabora toda una teoría que después es mantenida, es refrendada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, porque cuando se va en casación confirman primero la sentencia de Romero y después, años después, ¿no es cierto?, en la que me tocó actuar a mí, la sentencia de Bala. ¿Sintió mucho la presión? Porque uno recuerda que Bala y su familia o sus amigos presionaban, digamos, o sea, era como que estaban decididos al todo o nada a demostrar de que a generar cierto temor en la justicia para que no se lo condene. ¿Usted sintió eso? No, para nada no me sentí amedrentado. Inclusive recuerdo que creo que por disposición del Superior Tribunal de Justicia, concluido el juicio, me asignaron custodia. Y sinceramente me sentí molesto. Primero porque lo consideraba como una especie de trato preferencial, privilegiado, que no creía merecérmelo. Y segundo porque de verdad no estaba asustado. Si una persona a lo mejor está temerosa, le va a gustar ver un custodio, pero en mi caso sinceramente no sentí temor. Tan es así que mansamente acepté la presencia de la policía. Inclusive había un patrullero que estaba por las noches estacionado frente a mi casa, hasta que llegó un día que le pedí que por favor me lo quitaran. Doctor, después le llegó un caso vinculado a la política, que fue las denominadas cajas fantasma, digamos, que se compraron para que repartieran, estamos hablando de las 25.000 cajas, para que repartieran los entonces diputados en la Cámara aquella que presidía Orlando Víctor Engelman, digamos, ¿no? Tampoco se pudo llegar, digamos, a un final como quizás se esperaba en uno de los primeros y los más sonados hechos de corrupción. ¿Por qué fue tan difícil? Fue difícil porque había pesos pesados implicados en todo esto. Estamos hablando de diputados y asesores. Claro. Entonces, ¿usted entiende que se corporativizaron, digamos, de tal forma que no hablaron? Yo creo que ahí hubo una actitud corporativa y entonces, bueno, cuando empezaron a investigar, o tenían amnesias o no habían visto nada o no había pasado nada, pero
lo real, y esto es lo que se pudo demostrar en el juicio primigenio que se hizo contra otros imputados, esas cajas nunca pudieron haber existido. Esas cajas nunca pudieron haber existido. Pero en los papeles figuraban Pero en los papeles figuraban como que... ¿Cómo se hizo la operación? Exacto. ¿Cómo se pagó por adelantado incluso? Exactamente, exactamente. Y todo eso, bueno, hasta responsabilidad quizás en aquel momento del Tribunal de Cuentas. Porque además no fue la única operación. Fueron 25.000 cajas, 19.000 cajas, 23.000 cajas. Fueron 3 operaciones. Exactamente, exactamente. Con un mismo proveedor. Exactamente. El señor Recuerdo Cabral. haber tenido charlas con altos funcionarios del Tribunal de Cuentas que estaban sumamente preocupados ante la situación que se les había planteado, porque ellos mismos se daban cuenta de que todo era un gran globo que se había inflado y que era todo mentira. O sea, la plata... No entiendo qué es mentira, porque las cajas existieron. las cajas no existieron. Claro, se pagaron, pero no llegaron. Ese fue el tema, sí. Esa fue la gran mentira. La operación Exacto. se armó, pero no aparecieron las cajas. Eso es lo que usted quiere decir. Exactamente. Eso es el asunto. Las cajas no aparecieron, nunca se repartieron. Y bueno, la plata... La plata sí apareció y se utilizó. Bien, el doctor Jorge Beades, que creo que hacía mucho tiempo que no hablaba, aceptó el convite y respondió varias cosas. Temas que trabajamos alguna vez, Oscar, ¿no? Allá lejos y hace tiempo. Fue magia. Ajá. Lo de las cajas. Así es. Bueno, 2 cosas finales. Un saludo muy especial a la familia de D'Angelo. Hoy falleció don Ricardo D'Angelo, un hombre que realmente respeté y quise mucho. Me enseñó mucho en mis primeros tiempos de cronista legislativo, cuando cubría en el Consejo Deliberante aquellas sesiones a partir de diciembre del 83. Un hombre realmente muy querido como médico, como dirigente de Atlético Paraná. Era uno de los presidentes honorarios, ¿no? Bueno, falleció a los 98 años, ¿no? Así que un saludo a Ana y su familia. Y con Oscar le queremos dedicar también en el programa a un querido amigo como el Coqui Orueta, que dice que todos los miércoles se sienta con su madre y su señora a vernos. Así que le dedicamos el programa a Coqui. Gracias por estar allí del otro lado. Nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.